Bienvenido a esta clase donde te voy a explicar la fotosíntesis de manera tan fácil que te va a quedar muy clara en estos pocos minutos. Así que partamos sin perder ni un segundo de tiempo. Primero hay que saber qué es la fotosíntesis, cuál es su objetivo. La fotosíntesis es un proceso que tienen algunos organismos para conseguir energía de lo que tienen en el ambiente, particularmente, como el prefijo lo dice, foto, de la luz. Naturalmente, lo más probable es que esa luz venga de nuestra mayor fuente de luz que tenemos, que es el sol, aunque podría ser lumínica de inclusive una ampolleta. Pero consideremos para este caso que viene del sol. Entonces, es capaz de transformar energía que viene del sol, lumínica del sol, en materia, o más bien energía que queda en materia, en moléculas, que puede utilizar después. Ese es el punto. Entonces, la fotosíntesis al final es un proceso de transformación energética que pueden hacer algunos organismos, ¿ya? Así que por eso es que es tan relevante. ¿Por qué? Porque ¿de dónde más sacaríamos energía? Si no es de nuestro sol. Porque la energía cuando la ocupamos, por ejemplo, cuando yo me como una plantita, me estoy comiendo la energía que produjo gracias a la fotosíntesis, pero gran parte de esa energía yo la libero en forma de calor y luego no tengo cómo recuperarla o reutilizarla. Es por eso que a través de los productores, que son todos estos autótrofos que pueden hacer fotosíntesis, podemos ingresar constantemente energía al sistema. Así que la fotosíntesis es vital para cada uno de nosotros, aunque tú no puedas hacerla. ¿Ya? Bueno, ¿cómo funciona esto? Probablemente te han dicho por ahí que hay una fórmula general de la fotosíntesis. Y es que, claro, uno podría generalizar lo que pasa ahí diciendo que la ecuación general es esta. Entonces nosotros en el colegio, sobre todo en sexto básico, si no me equivoco, nos enseñan esta ecuación, donde tenemos que el agua, el agua con CO2 pueden ir y formar, en presencia de luz, glucosa y oxígeno. Eso se en resumen. Y de hecho, probablemente te dijeron por ahí que las plantas podían transformar el CO2 en oxígeno. Yo te pregunto si es tan así. Bueno, lo vamos a descubrir en esta clase si que realmente es así. Pero partamos mencionando algunas cosas. Cuando vemos estos numeritos aquí, todos estos numeritos, en realidad es, como te dije inicialmente, una generalización de lo que está ocurriendo en el proceso, porque cuando yo te cuente específicamente cómo ocurre la fotosíntesis, te vas a dar cuenta que los números no son realmente así. Esto es simplemente sí. Entre sumas y restas, algo así sería. Ahora, a esta parte le vamos a llamar los reactantes, que son aquellos como ingredientes que necesitamos. Mientras esto es lo que cocina la planta, los productos. Y así como cuando tú necesitas hacer un pancito, necesitas ponerlo al horno, necesitas energía, también necesitamos energía en este proceso, que en este caso la conseguimos del sol. Entonces, tenemos el agua que ingresa, dióxido de carbono ingresa, y en presencia de la energía solar podemos producir glucosa y oxígeno. Fantástico. Ahora, ¿cómo ocurre eso? Partamos por decir cómo consigue estos ingredientes la planta, estos reactantes. Bueno, la fotosíntesis se da principalmente en las hojas, pero eso no significa que todo llegue directamente a la hoja. La hoja tiene una estructura bien interesante, como de capas, donde la fotosíntesis se da justamente en las capitas que dan más a la luz. No sé si tú te has fijado que las plantas quizás que tienes en tu casa o cerca de donde vives se posicionan mirando el sol, y la forma que está en su haz es distinta a la del en vez. Incluso pueden ir algunas moviéndose bastante hábilmente para conseguir la mayor cantidad de luz solar. Ahora, dentro de esas células tenemos células vegetales, que puedes ver en otros de mis videos cómo son, y en ellas vamos a encontrar un organelo muy importante que es el que permite la fotosíntesis y se llama cloroplasto. Este cloroplasto tiene una estructura interna donde ocurre la fotosíntesis, unas estructuras que tienes que imaginártela como unas monedas que en realidad están fusionadas, llenas de membrana, y estas membranas se llaman tilacoides, en su conjunto se llaman granas. Aquí está, ¿ya? Y estas están en un medio relativamente gelatinoso que se llama estroma.
Y todo esto queda dentro entonces de los cloroplastos. Y ahora te voy a contar cómo ocurre todo eso. Aquí tengo unas fotitos de cómo una hoja, si la cortáramos, esta es la hoja y la cortáramos así, y la vemos así, veríamos algo como esto. Te das cuenta que aquí tenemos mucho más verde y que, claro, verde en griego se dice cloro, clorofila, cloroplasto. Clorofila y cloroplasto hacen referencia al color verde. También el cloro que usas para limpiar. ¿Por qué? Porque se ve verde. Si que lo mezclas ahí con agua, por ejemplo. Bueno, esa es otra cosa, no nos metamos ahí. El punto es que los cloroplastos entonces van a estar, aquí los puedes ver, en las celulitas hay muchos y van a permitir este proceso de fotosíntesis. Yo les recordaba, o les recuerdo ahora en realidad, cómo es esa estructura. Tenemos el cloroplasto, que es como medio ovalado. Dentro tenemos estas membranas internas, que se llaman tilacoides, y tenemos este espacio entre medio que se llama estroma. Ahora, ¿qué necesitábamos para este proceso? Yo ya te lo dije. Te dije que necesitamos CO2 y agua, que son los reactantes, y en presencia de energía, que en este caso va a ser solar. ¿Dónde conseguimos? Me voy a saltar esta. El CO2. Bueno, el CO2 lo podemos conseguir de algunos procesos que ocurren en la planta, pero también se puede conseguir mucho del ambiente. El ambiente tiene CO2 y puede ingresar a las plantitas. ¿Cómo puede ingresar? Bueno, si nosotros vemos unas hojitas, sobre todo en la parte de abajo, vamos a ver microscópicamente que tienen unas células adaptadas, que tienen como esta forma, y ellas son los estomas. Entonces, ¿qué es un estoma? En realidad, las dos celulitas forman un estoma. Es como una compuerta que hay debajo de las hojas, son muchas, y que permiten intercambio de gases desde el medio interno de la célula con el medio externo. Estas pueden abrirse o cerrarse. Si la plantita tiene agua y está capacitada para hacer fotosíntesis y está todo bien, entonces suelen abrirse. Y cuando no es así, se cierran. De hecho, las células que salen, o sea, las plantas que salen en la pared suelen cerrarse en la noche, porque ya como la fotosíntesis ocurre generalmente en presencia de luz, en su totalidad, en su generalidad, digamos, entonces es mejor cerrarlo durante la noche. Y el agua entra en su mayoría a través de las raíces, donde hay unas pequeñas estructuras que se llaman pelos absorbentes, que van recogiendo y haciendo ahí osmosis para poder ingresar el agua a la planta y que se mueva por todos sus conductos que tiene hacia las hojas y ahí poder producir la fotosíntesis, aunque el agua se ocupa para otras cosas también. Y la energía solar, se puede utilizar en los mismos cloroplastos gracias a pigmentos, como la clorofila, aunque no es la única. Ellos son capaces de absorber gran cantidad de la energía y hay cierta energía que rebota en ellas y es que es la que se ve de color verde, ¿ya? Aquí si nosotros vemos un patrón de la energía que se ocupa, que cuánto se absorbe, vamos a ver que lo que más se absorbe en realidad son ciertas frecuencias y otras no. Entonces, aquí los colores típicos que tienen las hojas es la luz que no estamos utilizando y por eso rebota. Lo que más ocupamos son estas frecuencias de luz, de onda, ¿sí? Esas son las que se ocupan para la fotosíntesis y lo que no sirve se ve de color verde, entonces nosotros vemos esos pigmentos de color verde o anaranjado, dependiendo el pigmento, porque, bueno, la luz en realidad y la energía puede tener cierta parte que es de luz visible. Ya eso ya es más de física, pero lo menciono por si acaso. Importante, la clorofila no es la única, tenemos los carotenoides, tenemos antocianina, tenemos otros tipos de pigmentos que también hacen lo mismo, pero la clorofila es como la más conocida, ¿no? Bueno, ¿qué produce la fotosíntesis? La fotosíntesis va a producir oxígeno, como te lo mencioné, y glucosa. Pero aquí hay unos peros. Pasa con el oxígeno, que el oxígeno en realidad es más un desecho de la planta que algo que hace por amor a la humanidad. No, es más un desecho de este proceso. Y la glucosa, por su parte, tiene una diferencia también con lo que nos suelen decir, porque en realidad no es un producto directo de la fotosíntesis, sino que en la fotosíntesis se generan precursores, una molécula previa, que permite la formación de glucosa y otras cosas. ¿Ya? Esa molécula que lo voy a anotar aquí se llama G3P. ¿Ya?
En la PAES, por ejemplo, no piden saberte este nombre, pero hablan del precursor de la glucosa, ¿ya? Bueno, el oxígeno, por su parte, ya dijimos entonces que es un desecho, y gran parte de él puede salir por los estomas, pero parte de él también se puede utilizar en los procesos de respiración celular de la propia planta, ¿ya? Y ese CO2 que sale por los estomas y que sale al ambiente es el que nosotros agradecemos tanto y el que nos sirve a nosotros para poder ocuparlo para nuestras propias mitocondrias. Y bueno, la glucosa, gran parte de ella también se ocupa para las mitocondrias, aunque no directamente porque tiene algunas transformaciones entre medio, por ejemplo, se puede formar una sacarosa o también si es una fruta, una fructosa, en fin, ya no solamente llega así como a la mitocondria directamente. Pero vamos a ver los pasos de la fotosíntesis, que es hacia donde apunta el temario del DEMRE por lo menos. Bueno, la fotosíntesis en realidad es de aquí hasta acá, solo que yo también voy a mencionar ese punto. La fotosíntesis tiene dos etapas, una fotodependiente y una fotoindependiente, es decir, que en una no puede ocurrir si no hay luz y en la otra podría ocurrir si no hay luz, aunque en general ella también, en las plantas que entran en la PAES, por lo menos, que son las C3, no ocurre en la noche porque se ocupan rápidamente los recursos que ocurren en esta fase. ¿Por qué? Porque la fase 1 con la 2, que es la fase dependiente de la luz o fotodependiente, con el ciclo de Calvin o fotoindependiente, que alguna gente le dice oscura, pero sácate un poco eso de la cabeza porque ya no se ocupa mucho. Tienen una conexión muy especial. Entonces, lo que ocurre es que hay unas moléculas aquí que ellas, se podría decir, como que se reciclan en este proceso, ¿ya? Entonces, se transforman en esta etapa, en el paso 1, para utilizarse la 2, y después lo que sobra, o sea, después de que se ocupa ahí, se vuelve a utilizar en la 1 y se vuelve a utilizar en la 2, y son transportadores finalmente de aquellas cosas que necesitan. Ya, ahí te lo voy a explicar un poco mejor. Y como te mencioné también, de este proceso se genera el G3P, que se ocupa ahí para la formación de glucosa. Voy a rayar esto de nuevo porque ahora te quiero decir otra cosita aquí, mira. Vamos a borrar todo, todo. Te voy a contar qué obtenemos en cada una de estas etapas. En la fase 1 vamos a ingresar, aquí, a ver, vamos a ingresar, ¿qué cosa vamos a utilizar? El agua, y vamos a también utilizar la energía solar, y vamos a tener como producto O2 más estas moléculas que después te voy a decir los nombres que son reciclables, ¿ya? Yo, esto no lo vamos a, lo voy a marcar así para que no se... En la fase 2, la fase fotoindependiente, vamos a utilizar ahora el CO2, ¿sí? Y el CO2 va a entrar en este ciclo donde se va a ir transformando, se van a utilizar los elementos ahí, los átomos, se van a redistribuir y todo. Y producto de eso, primero, mencionar que estas moléculas reutilizables van a quedar disponibles de nuevo para una fase 1, pero también vamos a obtener lo que queríamos aquí, que era el G3P. Y este G3P es el que entra acá, en el paso 3, que lo noté como parte, y después, entre otras cosas, formar glucosa. Acá voy a hacer nuevamente el resumen desde otro punto de vista. Entonces tenemos la fase dependiente de luz y la independiente de luz. En esta fase, ojo, se ocupan los tilacoides, estas estructuras que están dentro del cloroplasto, mientras que en la independiente se ocupa el estroma. Acá, en la fase dependiente, en la parte izquierda, vamos a ver que se ocupa la agüita y sale oxígeno. O sea que el oxígeno sale del agua, no del dióxido de carbono, como algunos dicen. Porque el dióxido de carbono forma G3P, que también se puede escribir así como sale ahí, pero G3P o precursor de glucosa. Y aquí están estas moléculas que yo les decía que son un poco como reciclables, porque tenemos ATP y NADPH que se forma aquí en esta fase, o sea, la dependiente de la luz, y después salen como ADP más P y NADP. Y esas aquí vuelven a utilizarse y vuelven a procesarse para generar ATP y NADPH, ¿ya? Y ese es el ciclo. Entonces aquí tenemos por arriba nuestros reactantes y acá abajo nuestros productos.
Recordemos que el G3P se ocupa después para hacer glucosa. ¿Ya? Bien, ¿cómo ocurre la fase independiente de la luz? Aquí se forma una cadena de electrones. ¿Y qué pasa? Que los tilacoides, en la membrana de los tilacoides, vamos a tener ciertas estructuras. Yo te quiero hacer énfasis solamente a dos, porque en realidad hay más estructuras, que una son los fotosistemas y otra es la ATP sintasa. ¿Qué pasa? Que hay unas estructuras que vamos a llamar fotosistemas, que reúnen todos estos pigmentos que nosotros hablamos. Y en ellos, al llegar la luz, se excitan sus electrones y esos cambios energéticos finalmente producen que el oxígeno se pueda romper, perdón, el agua se pueda romper para formar oxígeno. Pero dijimos que el oxígeno es un desecho. ¿Por qué? Porque lo que nos importa aquí no es tanto el oxígeno, sino que son los hidrógenos, que van a quedar como hidrógenos, como protones de hidrógeno. Y vamos a ir llenando aquí el espacio de protones de hidrógeno. Ese es el objetivo. Ahora en el proceso también van a ocurrir otros eventos ahí con los electrones que van a permitir la formación de NADPH, del NADP a NADPH, que era una de estas moléculas intermedias. Entonces aquí ya tenemos el oxígeno, que es nuestro resultado, ¿cierto? Y por otro lado ya tenemos el NADPH, que lo vamos a notar acá arriba porque es reciclable, como dijimos. Y lo que nos falta es el ATP, ¿cierto? ¿Y este ATP cómo se forma? Bueno, gracias a todos estos hidrógenos que estuvimos reuniendo acá, esta bomba que se llama ATP sintasa tiene la capacidad de tomar estos hidrógenos y al dejarlos pasar, pasan tan fuerte, pasan con tanta intensidad que generan un movimiento en esta estructura y ese movimiento, esa energía mecánica, permite la formación de que el ADP más P, que es fósforo, generen el adenosin trifosfato, que es el ATP. Y ahí tenemos nuestro resultado, o sea, oxígeno más estas moléculas reciclables que le digo yo, que son el NADPH y el ATP. El oxígeno ya no lo ocupamos más, es un desecho, es que nuestro objetivo de esta fase era generar estas moléculas para la siguiente etapa, que es la dependiente de la luz. Aquí te puse algunas imágenes por si quieres verlas de cómo funciona la excitación de los electrones y cómo se acumula la energía para formar las cositas que queríamos, ¿no? El agüita cuando se rompe se llama fotólisis del agua en este contexto, porque foto, luz, lisis, rompimiento. Fotólisis del agua, el rompimiento gracias a la luz de la molécula de agua, ¿ya? Aquí hay otra imagen de cómo funciona el fotosistema, llega la luz, excita las moléculas, ¿cierto? Y esto va a permitir que finalmente tengamos eso. Esto obviamente es mucho más difícil que lo que te preguntan, solo quiero contextualizarte. Bueno, acá está como el resumen en un tiracoide. Está el fotosistema 2, fotosistema 1, la luz. Aquí vemos el agua y el oxígeno, ATP, el pH, que es lo que nos importa. Y estos se van para la siguiente etapa. ¿Cuál es la siguiente etapa? La fase independiente de la luz. La independiente es la fase que no es fotodependiente, la fase fotoindependiente. Y acá vamos a pasar por este proceso donde vamos a ocupar el CO2. Entonces ahora sí ingresa el CO2. Y este CO2 se va a encontrar con una enzima que se llama rubisco. ¿Qué es una enzima? Es una molécula que no participa, no es parte de los reactantes ni de los productos, pero sí ayuda a que se formen ciertas moléculas. Entonces aquí nosotros vamos a tener algunas moléculas, que no vale la pena que ustedes se aprendan el nombre, pero es como esta, que si se dan cuenta tiene 5 carbonos. 5 carbonos. Y nosotros con el carbono, el CO2, queremos ingresarlo para que sea una molécula de 6 carbonos. Para que esa reacción ocurra, de pasar de una molécula de 5 carbonos a 6 carbonos, necesitamos la enzima rubisco que permite esta reacción química. Y ahí vamos a tener una molécula de 6 carbonos y ese proceso se llama fijación del carbono. Entonces, el rol del rubisco es fijar el carbono en este ciclo de Calvin. Luego ese se divide, se rompe, ahí se utiliza la ATP para estos procesos intermedios y el NADPH y se va reduciendo la molécula, que es lo contrario a oxidar, pero eso no necesitas aprendértelo técnicamente ahora. Solamente tienes que saber que se utilizan estas moléculas que habíamos hablado antes, que eran el objetivo de este ciclo y que no se pueden dar si no están presentes. ¿Ya? Y lo que vamos a tener después de todo eso son moléculas de 3 carbonos, que son las G3P. ¿Cuántas vamos a obtener? Vamos a obtener 6.
6 moléculas, porque aquí se ocupan varias moléculas de todo este proceso. Y solo una de ellas nos sobra, solo una de ellas, 3 carbonos. Y claro, porque partimos el ciclo con 3 moléculas de CO2, lo pasé a rollar ahí, 3 carbonos que nos sobran. Y esto los vamos a ocupar después para generar glucosa, otras cosas. Este precursor, este de 3 carbonos. Y las otras 5 que sobraron, bueno, después se puede volver a formar, gracias al ATP también, la molécula inicial. Entonces ahí tenemos las 3 etapas, la etapa 1, 2 y 3. ¿Qué es lo clave de este ciclo? Para que no te enredes tanto. Que utilizamos CO2, se fija gracias a la enzima Rubisco, y gracias a la presencia de ATP y NADPH podemos generar una molécula de G3P, que es el precursor, ¿de quién? De la glucosa. Eso último que te dije es lo clave, porque lo otro fue para explicarte cómo funciona en realidad. Y si te das cuenta, ahí ya tenemos como los productos de la fotosíntesis, y con la mitocondria, que la mitocondria hace respiración celular, trabajan en conjunto para que las células vegetales puedan funcionar. Entonces, el cloroplasto puede producir la glucosa y el oxígeno que se van a utilizar en las mitocondrias de la planta. Por eso es un error decir que las plantas no tienen mitocondrias, que los animales tienen mitocondrias y las plantas tienen cloroplasto. Eso es falso. Las plantas tienen cloroplastos y mitocondrias, solo que como ellas no pueden comer, tienen que sacar su energía del sol. ¿Y qué le ayuda en eso? El cloroplasto, y les produce eso. ¿Ya? Bueno, y ahí está el resumen. Yo creo que entiendes mucho mejor este gráfico ahora. El agua, sale oxígeno, CO2, sale G3P. También entendemos mucho mejor esta ecuación general. El agua permite la formación de oxígeno y el dióxido de carbono de glucosa. Y todo esto gracias al sol, que rompe la molécula de agua. Bueno, ahora, con todo lo que yo les dije, obviamente, los reactantes, es decir, los ingredientes que necesito para este proceso, van a afectar en nuestra plantita. Entonces, si yo tengo poca agua, no voy a poder hacer el proceso. Pero si tengo mucha, empiezo a afectar a la planta. El CO2, en cambio, mientras más mejor. Y llegamos a un punto en que la planta ya no puede seguir ingresando CO2 porque ya está llena. Entonces, lo normal es que nosotros veamos una curva que después se establece, se satura, ¿sí? La planta del CO2. Lo mismo pasa con la luz. Mientras más luz, mejor, pero hay un punto donde nos saturamos. Eso va a depender de cada planta, ¿verdad? Pero con la temperatura pasa algo similar que con el agua, y el gráfico debería ser muy parecido, obviamente, con otros valores. Y es que a mayor temperatura mejor, puedo hacer mejor la fotosíntesis porque hay más movimiento, pero mucha temperatura empieza a deshidratar a la planta y empieza a afectarla en otras cosas también, así que se vuelve malo. Así que hay como un pic de productividad de la planta con ciertas temperaturas que va a variar entre las especies. Ese pic igual es un rango, pero finalmente es un punto máximo. Las sales, lo mismo. Hay sales que son buenas para la planta y mientras más mejor, pero llega un punto donde ya se vuelve perjudicial, ¿verdad? Y bueno, eso es la fotosíntesis, eso es lo que te quería contar, eso es lo que entra en general en la PAES, con eso podrías manejarte para la prueba. Así que si te quedan dudas, puedes dejarlo en comentarios, no olvides suscribirte y así puedo irte ayudando también con las dudas que te quedan en los comentarios. Ahí yo te voy a ir respondiendo. Que te vaya muy bien en tu prueba y no te olvides de seguirme y suscribirte. Nos vemos.